Entonces, titulé esta intervención en este momento como El Camino. Y saqué este título del versículo de Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por este versículo me concentré específicamente en el camino. ¿Y por qué en el camino? Porque nosotros estamos en este mundo y nosotros caminamos en este mundo y este mundo nos ha absorbido totalmente al extremo que nos afecta. Nosotros, desafortunadamente, nosotros tenemos inconvenientes y creo que todos hemos pasado, son constantes, a veces son emociones, son dificultades que se presentan a nivel familiar, a nivel del hogar, a nivel del trabajo, a nivel de salud y en nuestro entorno se presentan ciertas situaciones y todas esas situaciones toman un control y es como si tomaran posesión de nuestra mente y empiezan a perturbar nuestra mente. Empezamos a caminar con ese problema, a conversar con el problema, a tomar tinto con el problema y a meternos como en ese lodo cenagoso de donde es muy difícil salir porque recordamos el pasado o queremos llegar al futuro. Queremos llegar a conseguir lo que no tenemos todavía. Entonces, o simplemente tenemos un conflicto. Muchas veces es los que tienen hijos con los hijos, otras personas con esposos, otras en los trabajos, en diferentes lugares, pero todo eso nos atormenta en nuestra mente. Entonces, esas situaciones eso es desesperante. Y les digo a nivel personal, cuando uno tiene esos problemas, uno va por la calle y a veces uno sola va pensando en el problema, uno no mira a la gente, uno no sabe a quién empujó o a quién se le atravesó porque uno está pensando en el problema. Hoy en día yo entiendo que cuando una persona va por la calle y a veces se tropieza con uno, no es porque la persona sea brusca o quiera muchas veces golpear a alguien, simplemente es porque esa persona va con una angustia que se ha posesionado de su mente y no tiene forma de pensar, de levantar la cabeza, solo está buscando una solución y no la encuentra. Espero que hasta ahí me esté dando a entender. Esta situación nos trae imágenes a nuestra mente y las imágenes que nos traen nosotros meditar en la situación que se está presentando eh, nos trae imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Por ejemplo, si uno está peleando y todo esto que les voy a hablar, yo sé que Beatriz nos los ha enseñado, solo que Dios me lo ha ido mostrando de una manera en que yo puedo trabajar con ello y le doy gracias por todo lo que nos enseña Beatriz. Entonces, a nosotros nos vienen imágenes. Entonces, si una persona tiene problemas con los hijos, entonces esa persona se va meditando y meditando qué le va a decir al hijo cuando llegue y lo primero que hace es ponerse los guantes y subirse al ring para poder pelear con ese hijo. Cuando es con el esposo sucede lo mismo. Cuando uno tiene algún disgusto con el esposo, uno simplemente, la mente toma tanto control que uno empieza a crear una imagen, a uno recordar, especialmente nosotros las mujeres recordamos siglos pasados y los traemos a memoria al presente y queremos crear un conflicto, queremos desahogarnos de todo lo que está guardado, que son nuestras raíces de amargura. ¿Sí? Entonces, todas esas imágenes, todos esos pensamientos van perturbando nuestra alma. Empezamos a sentir tristeza, dolor, amargura, ansiedad, eh, sentimos dolor emocional, dolor físico, tensión en muchas situaciones. Cuando se trata de situaciones médicas, y lo digo por experiencia, yo durante todo el año pasado, pasé por muchas situaciones en donde eh, fui muchas veces al médico, me encontraba muchísimas cosas, dentro de todo me dolían todos los huesos en extremo,
en una ocasión que nosotros oramos con Belkis y yo estaba llorando prácticamente del dolor y ella tuvo que orar porque no podía yo orar porque era muy doloroso. Fui al médico, unos médicos fueron encontrando diferentes cosas y dentro de todos los diagnósticos hubo un médico el mismo médico, fueron diferentes que me vieron, pero todos unidos, que yo tenía una enfermedad autoinmune, que yo tenía una obstrucción en la arteria, perdón, en la retina, porque me encontraron una inflamación del ojo, se me desvió la rodilla, tuve que estar en terapias, eh, me diagnosticaron diferentes tipos de cosas que hubo un momento en que yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hago yo para salir si los dolores me dicen que hay algo? ¿Y cómo hago yo para salir de ahí? Yo necesitaba salir de todo eso que me estaba pasando porque eran como muchas cosas juntas, fuera de diferentes problemas que se presentan a nivel personal, que yo me imagino que a todos ustedes les ha pasado, o de una o de otra manera, ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas que me diagnosticaron a que yo tenía tuberculosis, y yo dije, no, pues ya estoy en las noticias. Me querían medicar durante 6 meses y dije, no, yo cómo voy a decir, yo estoy bien, yo me siento bien y realmente me sentía bien, todos los exámenes salían bien en unas cosas, pero en otras no. Hasta que yo dije, no, ya no más medicina, ya no más nada, voy a empezar y empecé yo dije, Señor, tiene que haber una manera. Entonces empecé, digamos, esto es algo con lo que uno trabaja, pero cuando le pasan a uno tan seguido, es como si algo lo absorbiera uno sobre una situación y sobre la otra, y sobre la otra. Son diferentes, como que lo van volviendo a uno a la angustia, porque son cosas inesperadas. Entonces, y a pesar de todo, yo seguí estudiando, seguí aprendiendo la palabra, pero hay una diferencia entre uno conocer la palabra y uno establecerse en ella, que es muy diferente. Cuando uno se tiene, yo puedo conocer la palabra, pero si yo no entro a esa palabra, si yo no me establezco en ella, si yo no le creo a esa palabra, hay una diferencia. Entonces, a raíz de esta situación que pasaron conmigo, empecé a buscarle y a decir, Señor, y Él fue cuando me fue mostrando el camino. Entonces yo dije, si este es el camino, voy a mirarlo como si yo fuera, como si es el lugar donde yo vivo, y realmente es el lugar donde nosotros vivimos, porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestro reino no es de este mundo. Y nuestra provisión viene de arriba, de lo alto, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empecé a darme cuenta, y eso fue hace poquito hablando con una amiga, que yo le decía, las calles, la palabra de Dios es verdad y yo necesito creerla. Y si Dios dice que esto es un camino y ese es el camino que me dice la verdad, entonces yo tengo que meterme en ese camino. Entonces empecé a ver eh, todo como una ciudad y empecé a buscar, y, digamos, voy a hablarles de la avenida Proverbios número 23-26. Yo decía, esto es una avenida, porque es muy grande, Proverbios. Entonces, eh, en 23-26 dice, dadme, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y esa palabra a mí me tocó muchísimo porque cuando Él pide nuestro corazón, el enemigo quiere nuestra alma, pero Dios quiere nuestro corazón. Y entonces en nuestro corazón están las emociones, esas emociones que nos dan alegría, nos dan tristeza. Él nos dio las emociones porque son útiles, muy útiles, son para usarlas, no las tenemos que dejar guardadas y que eso se fermente. El que si uno siente alegría, es bueno expresar la alegría. Si uno siente tristeza, está bien, pero no se quede en ello. Todo es para usarlo, pero eso es para mostrarnos que algo nos está sucediendo emocionalmente. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver que somos un espíritu
y un alma viviendo dentro de un cuerpo, ¿sí? Mi espíritu me hace consciente de mi realidad con Dios. ¿Qué tanto tengo yo a Dios en mi vida, en mi corazón, en mi mente? Y qué tanto camino con Él y camino en el mundo, en el mundo en mi reino, en el reino de Dios. ¿Qué tanto estoy yo mirando más el reino que mirando más el mundo? Porque si yo miro el mundo, el mundo me da pánico, porque ahora crea pánico, se quiere perturbar, y Dios es el único que puede mantenernos viviendo en paz en este mundo. Mi, mi alma me hace consciente de mi mundo interior, todo lo que hay en mi mundo interior, todo lo que está guardado y oculto, que aún yo no conozco, que son esas raíces de amargura, pero también en lo bueno y lo bueno que aprendí, lo malo que aprendí y cómo funciona en mí. El alma me hace consciente de todo mi mundo interior, ¿sí? Y el enemigo quiere eso, el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Porque ahí está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces nosotros necesitamos estar atentos a eso. ¿Qué tanto voy a dejar que el enemigo utilice mi alma? ¿Y qué tanto me voy a poner de acuerdo con él? O me pongo de acuerdo con él o me pongo de acuerdo con Dios. Entonces, las emociones, hay emociones primarias, hay muchas emociones y está el amor, está el miedo, está la rabia, está la vergüenza, está la culpa, está la tristeza, está la alegría. Entonces, ahora yo entiendo por qué Dios quiere nuestro corazón. Entonces, de ahí me fui a la calle de Romanos. Y en la calle de Romanos número 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino de Dios, en la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Él necesita renovar mi mente, pero cuando yo tengo una emoción, esas emociones empiezan a perturbarme tanto que me llena mi mente. Entonces el enemigo sabe que puede manejar cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con todo lo que está pasando en este mundo, con todo lo que el enemigo nos dice. Digamos que a mí me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune y yo hubiera podido aceptarla y ponerme de acuerdo con eso. Pero yo aprendí a entrar en el reino de Dios, aprendí a caminar en el reino de Dios. Yo decía, Señor, no, yo estoy bien, porque tu promesa, tu palabra se va a hacer lo que tú la mandaste a hacer. Y tu palabra dice que yo estoy sana porque Jesús pagó por mí. Y Él ya pagó para que yo tenga salud. Y, y empezaba todos los días. Y cuando uno dice, yo decía eso y me sentía enferma. Si eran los huesos, yo decía, Señor, que mis huesos cobren vida. Tu palabra dice que mis huesos cobran vida. Y yo declaro que mis huesos cobran vida, que tú haces discos nuevos, tú todo lo haces nuevo. Los discos nuevos de mi columna me encontraron inflamaciones en la espalda baja, me encontraron varias inflamaciones. Y yo decía, Señor, tú todo lo haces nuevo. Mi cuerpo se alinea conforme a la creación perfecta de Dios. Yo creo que tu palabra es verdad. Ayuda a mi incredulidad. Porque a veces nosotros también tenemos y nosotros dudamos, no podemos vivir, nosotros no le evitamos. El enemigo siempre está cerca, él está como león rugiente buscando a quién devorar. Y si yo le doy la oportunidad de que me devore con los diagnósticos médicos, con los problemas de la casa, con las dificultades que no se han podido solucionar, entonces yo me estoy poniendo de acuerdo con el enemigo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice
que no nos adaptemos a este mundo. Fíjese lo que dice la palabra, el significado de adaptarse. Dice, adaptarse es modificar, está entre comillas, un ser vivo, alguna de sus características o tener unas características que le permiten desarrollarse en algún lugar o situación distintos, óigame bien, distintos a los originales o idóneos. Quiere decir que están tratando de modificar algo que Dios creó diferente, nos están tratando, es el enemigo, porque a mí los médicos están para encontrar enfermedades, Dios está para sanarlas. Mm, en los problemas se presentan, bien sea económicos, bien sea con los jóvenes, en los trabajos, eh, todo eso se puede presentar, ¿sí? Pero yo me voy a poner de acuerdo y decir si eso está sucediendo o me voy a poner de acuerdo con la verdad. De mí depende no dejarme modificar mi mente y entregarle mi corazón a Dios. Porque si yo me aferro mi corazón a la preocupación que tengo, yo me estoy poniendo de acuerdo con el enemigo, le estoy diciendo que él tiene la razón. Pero mi palabra, mi camino me dice que todo lo que está escrito es verdad, porque ese es un testamento. La palabra de Dios es un testamento y tenemos un nuevo pacto en Cristo y necesitamos fortalecernos en él. Entonces, todos tenemos diferentes tipos de aflicciones. Si Dios dice, si por ejemplo alguna persona no tiene trabajo y, y está preocupado porque cómo va a pagar los gastos, la palabra de Dios nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. Y si ya nos ha sido dado, a veces van a llegar deudas y van a llegar situaciones para pagar ciertas deudas y uno ve que no va a alcanzar, pero dice, Señor, tu palabra lo dice. Tú eres el Dios, la fuente eterna, y tú eres el Dios que provee. ¿Cómo? No sé, pero tú eres el que provee. Y uno empieza a abrirse el camino, porque ese es el camino que dice la verdad. Pero si yo me concentro en que no hay, en que no se puede, en que tengo esta dificultad, yo me voy caminando con el enemigo y me tomo tinto con él y me voy pensando y meditando con él y todo lo que él me diga, yo lo acepto y empiezo a ponerme de acuerdo con él. Eso fue algo que nos enseñó el pastor Quintanilla en una prédica. No nos pongamos de acuerdo con el enemigo. Y él tiene razón. ¿Por qué nos vamos a poner de acuerdo con algo que es mentira? Entonces, todo lo que viene al mundo, los hijos están, el enemigo los está absorbiendo, pero Dios dice que Él peleará por ellos y los rescata. No tengo el versículo en este momento. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a tener todos esos pensamientos, todas esas dificultades, a veces empezamos a tener cada día más conflictos a raíz de las mismas situaciones que se presentan. Bien sea si una persona no tiene trabajo, eh, Dios dice que el que trabaja dignifica, el trabajo dignifica al hombre. Y si hay una persona que no tiene trabajo, hay que, Señor, yo en este momento no estoy trabajando, dignifícame, porque tu palabra dice que el trabajo dignifica al hombre. Dignifícame, Señor. Yo simplemente la palabra se va a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y si la palabra va a hacerlo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que nos guíe y nos ponga palabra en nuestra boca para que salga de nosotros la palabra y se vaya a hacer lo que Dios la mandó a hacer, porque la palabra es viva. Entonces, y eh, mm, un versículo que encontré, eh, nosotros tenemos un abogado tenemos para con Dios,
cuando estamos en medio de esas preocupaciones, uno empieza a pensar qué voy a hacer, a quién acudo, pero Dios dice, abogado tenemos para con Dios, y está en Primera de Juan, en el camino, en la calle, en la primera avenida de Juan 2:12, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Toda situación que se nos presente, abogado tenemos para con Dios. Toda situación. Por eso nosotros no podemos ponernos de acuerdo con el enemigo. Él es el juez justo. No podemos y no debemos ni podemos estar pensando que el gobierno nos va a suplir, porque ya ustedes pueden ver la situación de lo que pasa en el gobierno, de lo que pasa en los desacuerdos que hay. Nosotros no dependemos de lo que nos dé el gobierno. Nosotros dependemos del reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús, que es el camino. Nosotros tenemos que aprender por el camino. Tenemos que aprender a caminar. Cuando uno se va, por ejemplo, me voy a ir, no tengo aquí los apuntes todos completos. Se me quedó una hojita por acá. Se me quedó una hojita por acá. Perdón, un segundito, me levanto. No me imprimió. Entonces nos podemos ir, por ejemplo, al Salmo. Es el Salmo que conocemos muchos, el Salmo 91. Pero nos vamos a ir a caminar por ese camino precioso y maravilloso, donde Dios nos enseña y donde yo lo tengo que personalizar. Okay. Yo tengo que personalizar ese versículo en mi vida. No lo voy a leer todo, pero sí por lo menos una parte dice, uno tiene que personalizarlo y les recomiendo que ustedes lo personalicen, si pueden escribirlo y personalizarlo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, yo sé que yo habito en el abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo sé que esa es mi morada, pues yo tengo confianza en el Padre y tengo que meterme en ese lugar. Le digo, Él es mi esperanza, Él es mi Dios en quien yo confío. Yo soy la que tengo que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Él me libra de los lazos del cazador. Cuando yo empiezo a darme cuenta, Él me libra de todo, de aquellos lobos vestidos de ovejas. Me libra de lo que está pasando. Ustedes saben que ahora en el mundo, todo lo que está pasando es, todo lo que está pasando en el mundo es, fíjese cuando uno va en los trenes están pasando tantas cosas, hay gente tan perturbada porque no conoce el camino. Pero nosotros somos la sal del mundo y nosotros necesitamos, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, perdón. Si nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos que orar cuando veamos personas así. Y Beatriz misma nos cuenta también y nos habla de eso. Orar en los vagones y orar por esas personas que están perturbadas. Cubrirnos con la sangre del Cordero. Porque nosotros, Él es el único que nos puede cuidar. Él es el único que puede cuidar a sus hijos. Él es el único que puede cuidar a nuestras familias. Solo Dios, ni siquiera un padre puede cuidar 24/7 a un hijo, porque los padres tienen que trabajar, porque los padres tienen que hacer muchísimas cosas, pero Dios sí los puede cuidar. El problema es cuando la persona piensa que Dios no puede cuidarlos y que yo sí los puedo cuidar, cuando esa persona piensa que más los puede cuidar, más que Dios.
pero Dios los cuida más cuando yo confío en Él, cuando yo declaro sobre los hijos una bendición, cuando yo digo, gracias Señor, porque mis hijos están bajo tus alas, tus plumas los cubren. Tú los libras de los lazos del cazador, de cualquier peste destructora. Tú los arrebatas. Tú no los dejas caer, les estorbas en todo lo malo. Yo declaro toda la palabra. Necesitamos declarar la palabra sobre esos hijos. Necesitamos declarar la palabra sobre cada uno de nuestros familiares, sobre los esposos, sobre la situación médica. Señor, los médicos dicen esto, pero yo sé que tu palabra dice que yo soy sana. Déjame entrar en esa verdad. Quiero caminar y reafirmarme en esa palabra, en esa calle. Quiero entrar en esa calle y establecerme en ella. No es fácil porque eso lo bombardea a uno de todas las maneras que quiere destruirlo. Pero de mí depende meterme en ese mundo oscuro que me va a perturbar mi mente o salir de ahí declarando la palabra, sabiendo que Él es el que da la paz, que yo puedo confiar en Él, que el amor echa fuera el temor. ¿Y cuál amor? El amor de Él por nosotros, el amor de Él por mí. Entonces, cuando yo entro a este reino maravilloso, entonces yo empiezo a conocer el camino verdadero, empiezo a conocer las calles, empiezo a conocer las avenidas, empiezo a conocer cómo es como ir a, digamos, pongámoslo así, muy superficial, pero que puede ser cuando en Times Square era muy hermoso, ahora se ha ido descontrolando un poco, pero uno veía muchos avisos. Cuando uno va a Times Square, uno ve muchas cosas iluminadas y uno ve mucha publicidad. Es como si uno fuera por el reino de Dios y encontrara la publicidad de Él en la mente. Lo que Dios me dice y no lo que el enemigo me dice. Bien sea la situación que esté pasando, no importa la que esté pasando, esta es la única verdad. Este es el único camino que me dice la verdad y yo necesito aferrarme a esta verdad. Una de las cosas que yo fui aprendiendo desde hace mucho tiempo fue a oír la palabra de Dios. Se me facilita por mi trabajo oírla, porque no tengo que estar hablando con nadie. Al comienzo fue muy difícil porque yo decía, ¿quién escucha la palabra de Dios? Qué jartera. Les tengo que ser sincera, eso era lo que yo pensaba. Yo decía, ¿quién escucha la palabra de Dios todo el día? No puedo creerlo, esto es terrible. Trataba de ponerme a escuchar y yo decía, no, qué incomodidad, esto no, 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 porque la carne no se puede sujetar. No quiere que escuchemos la palabra de Dios, que la oigamos, no quiere. Pero si uno va educando la mente, va educándose a escuchar 20 minutos diarios, no escoger un versículo de un lado y otro versículo de otro, sino ir conociendo lo que pasaba en cada calle, en cada avenida, la historia de cada vecino. Es, es algo maravilloso adentrarse en ese mundo. Hoy en día para mí leer la palabra, escuchar la palabra es un deleite a mis oídos. Es una bendición para mí, porque cualquier prédica que yo escucho, yo sé si es verdad o no. Y Dios le va revelando a uno cosas por donde uno debe ir. Es cuando uno tiene oídos para oír y ojos para ver. Cuando uno discierne entre lo bueno y lo malo, cuando uno se deleita en la verdad, cuando uno llega a una persona con angustia, destrozada, derrotada, y llega la palabra de Dios a través de lo que uno ha ido aprendiendo para que el admirable consejero príncipe de paz toque a esa persona. Porque nosotros sabemos que no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, quien trae paz. ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. Es el Espíritu de Dios que está en uno. Pero necesitamos adentrarnos en el camino,
conocer las calles, las avenidas de este hermoso libro llamada Biblia. Cada historia, cada versículo, cada, cada uno de los lugares que hay acá son espectaculares, porque uno conoce las tristezas, los miedos, las angustias, las batallas. Y Dios nos dice que Él peleará nuestras batallas. Es Él que, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció el mundo. No sé cuál sea su batalla. Puede ser una batalla económica, puede ser una batalla de un diagnóstico, puede ser una batalla con los hijos, con el esposo, con el hogar, con los hermanos, con la mamá, la que sea, Dios ya lo venció. Acuérdense que la guerra no es contra carne ni sangre y Dios ya venció. Jesús es nuestra cabeza y si Él es mi cabeza, yo soy el cuerpo. Necesitamos entender que en mi cabeza tiene que ser Cristo y Cristo es la palabra. Yo necesito que la palabra esté acá y que Dios esté, entregarle mi corazón a Dios. Él quiere nuestro corazón porque Él sabe cuando tenemos una emoción darnos paz. Él sabe decirnos, no te preocupes por nada. Piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Y en Él podemos caminar en paz en medio de la tormenta. Puede ser la tormenta más terrible, pueden haber dolores, pero Él nos da paz para caminar y vivir en luz en medio de ese tiempo de oscuridad. Aunque uno ande en valle de sombra de muerte, me acuerdo hace muchos años el pastor Quintanilla en un ayuno, él decía, cuando uno ande, uno va caminando, uno no está estancado, uno va caminando, o sea, ya empezó a caminar para ir saliendo de esa calle. Entonces, eso es lo que necesitamos para fortalecernos. Y eso era lo que tenía para hoy. Espero que haya sido edificante. Para mí ha sido maravilloso cómo Dios me ha ido enseñando y cómo cada día aprendo más y espero que para ustedes sea edificante y que Dios les haya podido hablar a través de la palabra. Gracias.